Bien, entonces, bueno, conectémonos con la clase anterior. La clase anterior, entonces, estábamos hablando de variables dummy, de variables dicótomas o variables binarias que toman valores 0, 1, perdón, dentro del modelo de regresión lineal clásico. Y básicamente nos estamos dando cuenta que son variables que nos permiten a nosotros hacer un contraste entre la población tratamiento versus una población que podemos llamar grupo de control. Entonces, básicamente los quiebres en media en intercepto están capturando o están permitiendo modelar, digámoslo así, permitiendo modelar las diferencias latentes que pueden existir en una misma población, digamos, en una sola población pueden haber dos subpoblaciones. Yo he hecho en la clase anterior me enfoqué bastante en el tomar el ejemplo del sexo porque esa variable, pues sexo es la que más se utiliza en estos modelos de microeconometría, es una variable que siempre está, digamos, si es fácil de entender, digamos, la población de los hombres, la población de las mujeres, y sin entrar en ningún tipo de discusión acá de género ni nada de eso, sino simplemente cómo están reportados y ya 0 hombres, 0, 1 mujer. Y ya, pues muchos modelos en microeconometría han encontrado que estas dos poblaciones, hombres, mujeres, siempre tienen matices, siempre tienen un comportamiento diferente o digamos se comportan no se comportan como una única población y en muchos aspectos, muchas investigaciones de la microeconomía por ejemplo las investigaciones del mercado laboral y hay suficiente evidencia de que pues los hombres y las mujeres son dos subpoblaciones son dos subpoblaciones que pertenecen pues, a la población total, pero son dos subpoblaciones que tienen un comportamiento bien distinto. Entonces las variables dummy nos ayudan a nosotros a poder hacer el contraste de estas dos subpoblaciones. Pero, por ejemplo, cuando ustedes ya estén en modelos econométricos un poquito más avanzados, ya empiezan a entrar en materia con modelos, por ejemplo, dinámicos, econometría, todo lo que pueden ver en econometría 2. Las dummies también nos sirven a nosotros para contrastar dos momentos del tiempo, como les mencionaba en la clase anterior. Entonces, el umbral o digamos el diferencial ocurrió algo en particular en dos momentos del tiempo. Entonces hay dos estructuras distintas de los datos antes de que ocurriera un quiebre estructural y después de que ocurriera un quiebre estructural. Entonces, en ese sentido, vamos digamos, a explicar mejor el comportamiento dinámico de las variables económicas cuando tenemos en cuenta un quiebre estructural en los datos. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, digamos, voy a conectarlo, no está en el programa porque creo que se me olvidó colocarlo. Yo estaba revisando ahorita el programa y bueno, creo que se me olvidó, pero no aparece el test de show. El test de show, y hoy voy a hablar del test de show, voy a incluirlo en el programa porque es un tema importante que hay que ver. Y entonces el test de show es un test, una estadística que nos va a permitir ver quiebres estructurales en los datos. No solamente vamos a hablar de datos de corte temporal, sino también de corte transversal, porque como les decía, la población también las dos subpoblaciones, hombres y mujeres, se pueden entender como dos subpoblaciones que están divididas por una estructura distinta, son dos poblaciones estructuralmente distintas. Entonces, también se puede aplicar el test de show en este caso.
¿sí? Entonces vamos a hacer eso primero. Voy a administrar mi clase para hablar primero del test de Chow y quisiera hablar también de predicción en el modelo de regresión lineal clásico, intervalos confidenciales de la predicción, y si me alcanza el tiempo hablo de multicolinialidad. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Me dicen si alcanzan a ver bien el tablero. Y entonces acá hablar del test de Chow. ¿Sí? O el test de Chow. Entonces, el test de Chow es un test, lo podemos entender de la siguiente forma. Primero, pensemos que tenemos este marcador. Ya me estoy quedando sin marcadores, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Bien, ahí sí se ve bien. Sí, profe. ¿Sí? A ver. Ya creo que ahora sí se ve mejor. Entonces el test de Chow, quiebre estructural. Test de quiebre estructural. Entonces, acuérdense que nosotros estamos viendo la población, nuestro modelo de regresión poblacional de esta forma. ¿Sí? Nosotros estamos considerando que la población, toda la población tiene una misma estructura. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si existieran dos subpoblaciones dentro de esta población? Pues voy a particionar este modelo de la siguiente forma. Entonces, voy a particionar ahora entre un vector que pertenece a la población 1 y un vector que pertenece a la población 2. ¿Sí? Vean, para la variable y. Digamos que eso es igual. Entonces, x1, x2 son las variables x para las dos subpoblaciones. ¿Sí? Beta 1. Y más, pensemos que vamos a organizar nuestros datos y sabemos que hay dos subpoblaciones. Digamos. Pensemos nuevamente que hay hombres y mujeres, tienen estructuras distintas. Entonces digamos que las mujeres les vamos a considerarlo como este primer sistema de ecuaciones, esta primera línea que aparecería acá. Y voy a asignar una matriz de ceros. Esta sería una matriz de ceros para esa subpoblación. Y digamos que Z por gamma más U sería el modelo, este sería el modelo, y para el cual tenemos dos subpoblaciones, digamos. Sabemos que la población realmente que estamos considerando como que tenía una única estructura, realmente tiene dos estructuras. Entonces, es decir, hay dos subpoblaciones dentro de esta población, y en este caso entonces podemos escribir el modelo para la población 1 de la siguiente forma. Y1 sería x1 por beta 1 más 0 por gamma, y 0 más u1. ¿Sí? Porque el vector de perturbaciones también tendría dos estructuras, dadas las dos poblaciones que hay. Estamos analizando. Uno, y el otro modelo entonces sería y2 igual a x2 por beta 1 más z por gamma más u2. Y, perdón, vamos acá, perdón, acá tengo un error de forma acá. Vamos a escribir, todavía no vamos a escribir z, sino vamos a escribir x2. Vamos a mantener esto inicialmente.
Ya ahorita vamos a escribirlo en términos de Z, pero todavía no. Hagámoslo en una primera parte. Entonces, nuestro modelo con dos estructuras particionando dos poblaciones así. Entonces, tenemos X, Y1 a la población 1, X1 por beta 1. No estamos suponiendo o estamos considerando esa población como grupo control. 0 más 1. Eso me daría el primer modelo. Y el segundo modelo econométrico, el segundo modelo regresión, el segundo modelo de regresión Y2 igual a X2 por beta 1, ¿sí? Más X2 por gamma más U2. Y acá estamos viendo que es una subpoblación que se diferencia de la primera subpoblación. Entonces veamos. Profe, ¿Sí? ¿esas X serían iguales? O sea, Sí, X2. esas son iguales. Esas son iguales. Gracias. Profe, ¿y por qué el subíndice 1 en el beta? Porque es el beta, este beta es, vamos a llamar, sería el beta como del grupo de control. Entonces, este beta 1, ¿ven? Este beta 1 es lo que, digamos, acompaña a la matriz de variables X1, pero también ese beta 1 acompaña a las variables acá en esta otra subpoblación. Recuerden que estas son las mismas variables, démosle acá. X1 es de dimensión N1 por K y X2 es de dimensión N2 por K. ¿Okay? Estamos considerando las mismas variables en las columnas. Solamente que acá tenemos una población del grupo de control y esta es la población del grupo de control 2. Entonces esto sería lo que es común a ambas poblaciones. ¿Sí? Esto sería, beta 1 pues serían los impactos comunes a ambas subpoblaciones. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Bien, bien. Ok. Y entonces, fíjese que, bueno, vamos al modelo Y1, sería X1, beta 1 más 1, y el modelo Y2, entonces voy a hacer acá una factorización, entonces tengo X2, X2 factor de qué? Beta 1 más gamma, más 1. Básicamente esto es como una generalización de lo que vimos la clase pasada. El quiebre estructural. Entonces nosotros podríamos pensar que Y2 pues es X2 beta 2 más U2. ¿Sí? Voy a borrar acá. Profe, una pregunta técnica. Gamma, para este caso particular, es una matriz, ¿cierto? Gamma es No un una- vector. Es un vector. Ok. Gamma es un vector de parámetros. Es un vector de parámetros. Que está presente en la subpoblación 2, pero no en la subpoblación 1. Llamémoslo en los términos que habla Chow. Está presente en la estructura de datos 2, pero no en la estructura de los datos 1. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Sí. Bien. Entonces, fíjense que este sería el modelo para la estructura de datos 2 y este es el modelo para la estructura de datos 1. Y básicamente podemos encontrar acá unas relaciones. Beta 2 sería igual a beta 1 más gamma. Beta 2
debe ser igual a beta 1 más gamma. Entonces el test de Chow se pregunta por lo siguiente. Una forma de plantearse la hipótesis de Chow es la siguiente. Es beta 2, es decir, el vector de parámetros en la estructura de datos 2 o en la subpoblación 2, ese vector de parámetros es exactamente igual a ese vector de parámetros. ¿Sí? Eso es en la nula, y en la alternativa son distintos. Y si son distintos, entonces estamos, en efecto, estamos concluyendo que hay evidencia que hay un quiebre estructural. Pero si son iguales, pues entonces estamos rechazando que haya la hipótesis de que haya evidencia de quiebre estructural. Entonces, dicen acá, estas dos hipótesis son equivalentes a decir, o a plantearlas de esta forma. Beta 2 menos beta 1 es igual a 0. ¿Sí? O en la alternativa, que beta 2 menos beta 1 son distintas de 0. Entonces, dice que acá en la hipótesis nula, esta hipótesis implica que gamma es igual a 0. Y en la alternativa, que gamma sería distinta de 0. Entonces, el test de Chow pues, se puede plantear como una hipótesis conjunta para probar que todos los parámetros que están contenidos acá en gamma, todos son exactamente iguales a 0, versus la alternativa de que hay al menos uno que sea distinto de 0. Entonces vamos a utilizar la prueba conjunta, la prueba F. ¿De acuerdo? Bien. Supongamos que tenemos, vamos a llamar al modelo restringido. Vamos a llamar al modelo restringido de la siguiente forma. Y es igual a x por beta más 1. Es decir, estamos considerando que estamos bajo una única población donde no hay distintas estructuras en los datos. Y el modelo sin restringir lo podríamos construir así. Lo podríamos construir como y igual a x por beta más z por gamma más u. Entonces, estos residuos de acá serían los residuos del modelo restringido y estos serían los modelos sin restringir. UR sin restringir y R del modelo restringido. Entonces, la hipótesis nula, para probar la hipótesis nula de que gamma es igual a 0, necesitamos construir una matriz Z, ¿sí? Como que definida como la habíamos hecho hace un momento, y yo ya borré, sería 0 a tomar, digamos, una matriz nula para toda la subpoblación 1, para toda la estructura de datos 1, y x2 para toda la estructura de datos 2. Bien. Y sobre eso, entonces, vamos a construir la hipótesis nula de que gamma es igual a 0 versus la alternativa, que es distinto de 0. Entonces, como es una prueba conjunta, porque no lo estamos restringiendo a un solo parámetro, si fuera un solo parámetro lo hace como una prueba T. Y ya, pues es simplemente ver la significancia estadística a nivel individual de ese parámetro. Pero si son ya varias
parámetros, hay que hacer una prueba conjunta. Entonces la prueba, recordemos cómo es la prueba con el F calculado en una prueba conjunta. Entonces tenemos la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido. Dice acá, me dicen no entendí. ¿Qué parte no entendió específicamente? Profe, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Qué pena, bro. Es que no entendí por qué usamos la conjunta. O sea, por qué lo hacemos con la F y no con la T. La respuesta es porque ya en la conjunta estoy abriendo la posibilidad a que gamma no sea un solo parámetro, sino sea más de un parámetro. 2, 3, 4, 5 parámetros. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Sí? Sí, Y en señor, la prueba T, pues es solamente uno solo. Entiendo. Gracias, profe. Bien. Entonces acá tengo la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido menos la suma de residuos al cuadrado del modelo sin restringir. Esto esto ya lo hemos visto en algunas de las clases anteriores, seguramente revise si no recuerdo muy bien, pero ya lo hemos explicado. Los grados de libertad de acá serán el número de parámetros que están contenidos en gamma. Entonces pensemos que son Q, no sé, Q parámetros. Sobre la suma de residuos al cuadrado del modelo sin restringir sobre N menos K. Y N menos K, entonces sería todos los parámetros que están incluidos en este modelo, en el modelo sin restringir. Entonces acá hay que mejorar esta parte. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, Q sería el número de parámetros K menos el número de parámetros que están restringidos, o sea, no sería como K menos. No, es el número de parámetros. No, es el número de parámetros en la hipótesis nula. Acá. Ok, profe. Es el número de parámetros en la hipótesis nula. Espera, alguien más ha escrito acá, no sé, un segundo. Y también se puede interpretar como el número de parámetros son H0. Ahí dice, ahí el profesor asistente está confirmando. Es el número de parámetros en la hipótesis nula. Entonces, bien. Acá sería, si hemos dicho que beta tiene K parámetros, entonces acá sería N menos K más Q. Y ya. Entonces, esto se va a distribuir como una variable aleatoria F con los grados de libertad de Q en el numerador y bueno, yo siempre escribo así. Q es los grados de libertad del numerador y estos son los grados de libertad del numerador. Entonces, del denominador, perdón. Numerador y denominador. Ya, entonces si este F calculado excede, este F crítico tiene una evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es que no hay quiebre estructural. Y si tiene evidencia para rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa, entonces tiene evidencia de que hay quiebre estructural en sus datos. Profe, qué pena, analíticamente, ¿qué significa específicamente que haya el quiebre estructural? O sea, que hay un parámetro que solo afecta a una parte de la población, pero no a toda. Sí, no que haya un parámetro que afecta a una sola población, no, a todas, no. Digamos, la esencia está en que estamos hablando, que su población, la cual usted consideraba, la población total, la cual usted consideraba como una población con una única estructura, realmente tiene dos estructuras, los datos tienen dos estructuras o dos subpoblaciones. Entonces, si hay dos subpoblaciones o dos estructuras, estaríamos hablando que los betas para la segunda población o la segunda estructura de datos son estadísticamente diferentes de los betas de la primera población, la primera estructura de los datos.
¿Y no existe ninguna relación entre esos betas que van a estar diferenciados o yo puedo calcular esa diferencia entre los betas? Sí, sí se puede calcular, claro. Entonces, bueno, Chow mostró, voy a borrar esto ya. Chow mostró, pues el test de Chow se puede hacer de la siguiente forma. Primero, primero estime la regresión, el modelo de regresión poblacional para la estructura de datos 1. ¿Listo? Y cuando estime este modelo por mínimos cuadrados ordinarios o modelo que esté utilizando, calcule de acá la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido. Este sería, perdón, de la población 1. De la población 1 o de la estructura de datos 1. Y 2, ahora corra la regresión. U2, de esta forma. Corra la regresión para esta población, para este modelo poblacional y calcule la suma de residuos al cuadrado 2. Entonces, ya, digamos, esta suma de residuos al cuadrado se hace sobre los modelos estimados. Entonces, esto ya sería un beta 1 gorro, un beta 1 gorro, beta 2 gorro, U2 gorro. Y tercero, ahora estime el modelo para esta población, asumiendo que no hay estructura, no hay estructuras distintas. Entonces va y lo estima por mínimos cuadrados ordinarios y calcula la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido. Sería esto. ¿Ya? Y va y reemplaza entonces acá en la suma de residuos al cuadrado del modelo sin restringir, es equivalente a la suma de residuos al cuadrado de la población 1 más la suma de residuos al cuadrado de la población 2. Y lo mismo acá. Suma de residuos al cuadrado de la población 1 más la suma de residuos al cuadrado de la población 2. Y ya, entonces, si usted rechaza la hipótesis nula, o sea, si este F calculado es mayor que este F, entonces tiene evidencia que beta 1 gorro es estadísticamente diferente de beta 2 gorro. Y estadísticamente hablando. O lo que es lo mismo, que en la población, entonces existe, este sería beta 1 en la población, beta 1 gorro de la población 1, y acá tendríamos beta gorro de la otra subpoblación. Si supongamos que son insesgados ambos, entonces acá hay evidencia de que esta diferencia me está marcando una diferencia en los parámetros de la población. O sea que hay dos poblaciones digamos, dos poblaciones estructuralmente diferentes. Entonces, ¿cómo se puede estimar gamma? Gamma lo puede estimar usted en la ecuación sin restringir, luego de que ya haya probado que hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Entonces, en la ecuación de sin restringir puede estimar gamma y ya encuentra cuál es la diferencia entre los dos parámetros. Estaba comparando. ¿Sí? ¿Sí es claro o no? Sí, profe, qué pena. ¿Podría volver a repetir? La persona que había preguntado antes. ¿Sí? Sí, profe, sí, claro. Ahora sí, por favor, el siguiente. Sí. Profe, qué pena. ¿Podría volver a repetir qué es sinónimo de qué? O sea, decir que alfa es igual a 0, es decir que beta 1 es igual a beta 2. ¿Cierto? O sea, perdón, decir que gamma es igual a 0 es lo mismo que decir que beta 1 es igual a beta 2. ¿Cierto? Sí, estadísticamente hablando, sí.
Sí, ¿Y eso también es sinónimo de qué cosa? ¿Podría repetir eso? sí, Es que sinónimo. o sea, Pues usted- de que estamos en una única, si gamma es igual a 0, entonces no estamos en dos poblaciones diferentes, sino estamos en una sola. Estaríamos en una sola. ¿Sí? Estaríamos en una sola, perdón. Sí, creo que pinté acá esto mal. Estaríamos diciendo que estamos sobre la población de beta 1 y este beta 2, esta población no existe. Esa población no existe. Entonces estamos en una sola población. Listo, bro. Sí, o sea, no hay dos subpoblaciones, no hay dos estructuras de los datos diferentes. Eso suena un poco redundante, pero lo digo así, lo digo, aunque parezca un poco redundante, lo digo para que quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, si yo estoy rechazando, perdón, si no rechazo la hipótesis nula, es decir, si no rechazo que gamma es igual a 0, estoy en este caso, ¿sí? Que beta 2 borro no es estadísticamente diferente a beta 1, y ya, entonces en este caso, gamma sería igual a 0. Pero si rechazo, entonces estamos hablando de que hay dos subpoblaciones. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es un test realmente fácil de llevar a cabo. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Bueno, no sé si sea... Sí, bueno, sí es pertinente. ¿Esa era la distribución de las betas o qué era? Disculpe, es que no entendí. Lo muy que bien. está acá. Sí, esa gráfica. O sea, ¿cuál es Sí. el...? Bueno, sí, yo coloqué, digamos, y coloqué acá beta 1 borro, el valor esperado de beta 1 borro, digamos. Esto sería, digamos, para ser un poquito más estrictos, esto sería beta 1. Entonces, si hay dos subpoblaciones, entonces acá estaríamos acá diciendo el valor esperado de beta 2 borro es igual a beta 2. Pues la hipótesis nula es que este parámetro beta 1 es igual a este parámetro beta 2. Esa es la hipótesis nula. De que este parámetro beta 1 es igual a beta 2. Es decir, la hipótesis nula, la voy a pintar en azul, sería que beta 1 y beta 2 tienen la misma distribución de probabilidad. ¿Sí? O sea, no hay diferencias estadísticamente diferentes entre ellos. Puede estar así o puede estar incluso un poquito por acá, pero son estadísticamente iguales. Versus la alternativa de que beta 1 es distinto de beta 2. ¿Sí? Es decir, esto que está acá, ¿sí? Y esto que está acá, marcan la diferencia entre beta 1 y beta 2, que sería gamma. Estaríamos diciendo que gamma, a diferencia, es distinto de 0. En este caso, el valor esperado de gamma. De gamma gorro, el valor esperado de gamma gorro. Sería distinto de 0. Esa sería la alternativa. Ya, no sé si esto le quedó, con este gráfico le quedó más claro. Sí, pero, o sea, esta es como la distribución de las diferentes betas que hay, el valor esperado de beta como es la normal. Ya entendí, ya, perdón, gracias. Sí. Estoy un poco abusando de la notación, pues, porque, pues esto es un vector, ¿no? Estoy asumiendo que la distribución conjunta de ese vector es esta. Estaba usando un poco la notación, pero para que como que quede un poquito más claro. Bien. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? ¿Chicas? Chicas y chicos, ¿hay dudas? Profe, estoy un poquito confundido en el sentido de, o sea,
No se escucha bien. ¿Aló? Dijo que iba a escribir, profe. Creo que no tiene buen internet, entonces que iba a escribir la pregunta. Ok, ya la escribo mejor. Bueno. Bueno, no llega el mensaje, pues estoy mirando acá y no llega, entonces ahorita retomamos entonces cuando no te... ¿Esto es claro para el grupo? ¿Para el resto del grupo? Para seguir hablando. ¿Sí? Ah, bueno, ya que parece que escribió. Dice, si se rechaza, espera que se me desapareció acá. Si se rechaza la hipótesis nula, el modelo restringido sería diferente al modelo de Y1. Si se, a ver, déjame entender. Si se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? En efecto, el modelo de Y1 es distinto al modelo, ¿sí? Al modelo sin restringir, que creo que lo... Si se rechaza el modelo restringido, sería diferente al modelo. Sí, sí, son distintos. ¿Sí? Si yo estoy rechazando que beta 1 es igual a beta 2, sí, exacto, sí. Si yo estoy rechazando que beta 1 es igual a beta 2, tengo evidencia de que hay estructuras distintas en mis datos. De que hay un cambio estructural, de que ocurre un cambio estructural. Porque tengo dos poblaciones distintas. Pero si no rechazo, estoy en este caso, en el que la distribución de beta 2 pues es exactamente la misma de beta 1, son exactamente el mismo parámetro, el mismo vector de parámetros en la población. No habrían diferencias si no llegara a rechazar. ¿Por qué se hace el cambio de X2 a utilizar Z? Porque necesitamos contrastar ambas poblaciones, necesitamos hacer operativa la prueba de Chow, entonces necesitamos construir una matriz X que me permita a mí contrastar ambas dos subpoblaciones. Entonces esa matriz Z será igual a ceros, le voy a colocar ceros, una matriz nula a toda la subpoblación 1, y para la subpoblación 2 no. A las dummies, perdón, pense por ejemplo cuando tenemos un quiebre en intercepto y un quiebre en media. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, para la subpoblación 1, pues para toda la subpoblación 1 van a ser ceros, o el grupo control, llamémoslo así, o el grupo control, todos son ceros, y para la otra población, pues ya no son ceros, son valores distintos. Entonces así voy a poder ver si hay quiebre en la media y en el intercepto al mismo tiempo. Entonces el test de Chow abarca, abarcaría en este caso el quiebre completo, tanto en media como en intercepto. ¿Sí? ¿O no le quedó claro a Laura? Bien, ahora. Ok. Listo, ¿entonces puedo pasar, chicos? ¿Puedo moverme? Bueno, ya lo hice. Listo, voy a hablar ahora de predicción. Predicción en el modelo de regresión lineal clásico. Pero antes, sí, algunos de ustedes me han preguntado que si la prueba F es una prueba de una sola cola. Estuve consultando el libro. Este es el libro de Hayashi, para el que quiera.
Es un libro, pues un libro un poquito más avanzado de los libros que ustedes están viendo en este curso. Y pues acá estaba mirando, a ver, ¿dónde está la prueba conjunta, la prueba F? Oh, solo tenía... Bueno, entonces las pruebas F se prueban con la derecha, ¿sí? Si lo alcanzan a ver, por favor, me confirman. Sí, profe, se ve. ¿Sí? Entonces, simplemente se selecciona. Y, por ejemplo, acá está, curiosamente acá está, hasta acá tengo la prueba F del test de Chow. También se puede entender ese test el test de Chow también se puede entender como un test de Wald, un test de Wald, WALD, un test de Wald, y siempre estas pruebas o estas Fs tienen la misma estructura. Entonces acá tenemos la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido menos la suma de residuos al cuadrado del modelo sin restringir, dividido el número de parámetros en la hipótesis nula sobre la suma de residuos al cuadrado del modelo sin restringir sobre n menos k. N menos k significa el número total de parámetros en el modelo sin restringir. ¿Eso lo ven claramente ahí? Sí, sí, señor. Bien. Entonces ya ustedes siempre calculan ese F para un grado, para una significancia estadística que ustedes elijan preliminarmente, encuentran un F crítico y ya se dan cuenta, ya tienen una zona de rechazo de la hipótesis nula. Y si pues es mayor a ese crítico, a ese nivel crítico, pues entonces tienen evidencia para rechazar la hipótesis. Profesor, un compañero pregunta que si la utilidad del test de Chow es ver el quiebre en relación a los betas de las dos poblaciones. Ahí está escrito en el chat, profe. Sí. A ver, pues estoy mirando, profe, el profesor Cárdenas decía que el test de Chow no solo detecta, sino que también corrige no solo detecta, sino que corrige el test de Chow. No le entendí esa pregunta. Juan Sebastián, por favor, prenda su micrófono y compártanos esa pregunta. Porque no la entendí. No sé cómo lo ha explicado el profesor Cárdenas, pero un test, el test de Chow, sirve para probar si hay evidencia o no hay evidencia de quiebre estructural en los datos. La corrección ya uno entra a hacerlo por aparte. Un test solamente le permite a uno ver si hay evidencia o no hay evidencia de que hay un quiebre estructural en los datos. Ya la corrección uno después entra a hacerla, o la modelación, digamos. Esto son cosas diferentes. O sea, el test de evidencia la existencia del quiebre, exactamente. El test de Chow solamente sirve para ver si hay evidencia. De pronto el profesor Cárdenas está mencionando, pues que si usted sospecha que hay quiebre estructural, lleva a cabo el test de Chow, entonces ya tiene usted digamos, tiene evidencia para rechazar la hipótesis nula en el test de Chow, pues entonces usted pues podría construir unas dummies que le permitan corregir el problema, pero entonces eso son una etapa después. ¿Sí le quedó claro a Juan Sebastián, profesor asistente? Profe, qué pena, en ese orden de ideas, digamos que después del test yo puedo corregir ese error por medio de una dummy, pero el test no me dice cuántas dummies debería usar ni nada, ¿verdad? O simplemente si tengo... Tendría que hacer tantas pruebas de hipótesis, ¿no? Ok, listo, bien, ya. Tendría que hacer distintas pruebas de hipótesis.
No, puede, Henry pregunta que si solamente hay quiebre en media. No, usted puede tener quiebre en media y en intercepto a la vez. Depende cómo construya su matriz Z. Es decir, depende cómo haga el modelo sin restringir. Entonces, depende cómo haga el modelo sin restringir, entonces usted puede incluir solamente quiebre en intercepto o quiebre en media o quiebre en intercepto y en media. Bueno, Juan Sebastián no me respondió si le quedó claro. La corrección viene como después. La corrección del quiebre estructural viene después. Una vez de que usted tiene evidencia de que hay quiebre estructural. Listo. Esperemos a ver. Muy bien. Vamos a hablar ahora de predicción. Entonces, en predicción, vamos a hacer lo siguiente. Recuerdan que yo utilizaba esta notación, a ver, y y sub i igual a x sub i transpuesto por beta gorro a su sub i gorro. ¿Recuerdan esa notación? ¿Sí? Es la notación escalar, digamos, utilizando vectores, es la notación escalar. Entonces, ahora acá en predicción, y digamos, una de las utilidades del modelo econométrico es hacer predicción sobre los datos de Y. Además, digamos, de hacer pruebas de hipótesis, calcular elasticidades y todo eso. Pero nosotros también podríamos hacer alguna especie de pronóstico. Es que la palabra predicción y pronóstico en econometría tiene un contexto un poquito diferente. En econometría, por ejemplo, cuando hablamos de pronóstico, generalmente estamos hablando de modelos dinámicos, modelos econométricos donde el subíndice I ya no es, este subíndice ya no es I, sino es T, el tiempo. Entonces estamos observando Y en el tiempo y las X, todas las X las estamos viendo también en el tiempo y por supuesto tenemos un error en el tiempo. Y entonces, cuando estamos en ese contexto dinámico, temporal, podemos hacer un pronóstico fuera de muestra. Llamamos a eso pronóstico fuera de muestra. Es decir, tratar de tener un valor estimado para el valor en T+1, siendo T+1 un valor en el futuro que no, pues obviamente no conocemos. Bien. Pero cuando estamos dentro de la muestra también podemos hacer pronósticos. Y a ese tipo de pronósticos le llamamos predicción del modelo. Entonces, pronóstico dentro de la muestra o predicción del modelo. Y es básicamente ¿qué? Es calcular Y-gorro. Es calcular Y-gorro. Y-gorro es la predicción de nuestro modelo. Entonces, pero nosotros podemos, no solamente podemos, digamos, si quisiéramos en un modelo de corte transversal como es que estamos hablando, no necesariamente vamos a hacer, por ejemplo, predicciones solamente para dentro de la muestra, pero también podríamos hacer algún tipo de escenarios hipotéticos, eso se llama microsimulación a partir del modelo econométrico. Entonces usted podría definir, digamos, este vector, llamémoslo C, un vector C transpuesto, entonces donde tenemos, entonces voy a llamarla la constante X0 para, digamos, X0, perdón, Fx0, XF, X1, XF, X2 y así sucesivamente. Perdón, nosotros estamos llamando la constante como 1, le estamos dando
que no quiero entrar como en confusión con ustedes, es 1, la constante le estamos dando el valor de beta 1, ¿cierto? Entonces dejémoslo acá, perdón. Esto es 1, 2, 3, y el último sería acá. Tenemos ese vector. F significa que es un valor hipotético, un valor que yo quiero darle a, digamos, a las X, a las X, un valor hipotético que yo le quiero dar a las X. Entonces, cuando yo haga C transpuesto por beta gorro, ¿qué me voy a encontrar? ¿Con qué me voy a encontrar? Pues como con los diferentes niveles que van a estar afectados es esa constante, ¿no? O sea, si multiplicamos el beta por la constante, vamos a obtener esos resultados. Son unos valores hipotéticos. Es un vector de valores hipotéticos para las variables X. Y nos vamos a encontrar con un Y sub y gorro. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con un Y sub y gorro para los valores hipotéticos. Entonces, en este caso sería un YF para esos valores hipotéticos. Bien, entonces vamos a ver esto que está acá, dado que beta gorro es un vector aleatorio. Esto es un vector aleatorio. Y C es fijo. Sí, porque es un valor que yo estoy fijando cualquiera. Entonces, yo lo fijo, digamos, para unos números que yo desee hipotéticos. Entonces, C es fijo y beta es una variable aleatoria. Entonces, el resultado de ese producto de un vector, es un producto escalar, de un vector fijo por un vector aleatorio, el resultado es una variable aleatoria. Entonces, esto también es una variable aleatoria. Y sub F gorro sería una variable aleatoria. Y entonces, vamos. Por esos teoremas que vimos, la clase, en algunas clases, que vimos en algunos teoremas de estadística, si esta variable aleatoria o estos vector aleatorio tiene distribución normal, el resultado va a ser también una distribución normal. Entonces, YF también tiene distribución normal. ¿Con qué media? ¿Con qué media? ¿Cuál va a ser la media? ¿Mu F, profe? ¿Cuál va a ser la media de C transpuesto por beta gorro? C transpuesto por beta gorro. ¿Se transportó por beta? Entonces era C transpuesto por el valor esperado de beta gorro, que ya nos dimos cuenta que se cumplen los supuestos del modelo de regresión lineal clásico. Y entonces es C transpuesto por beta. Entonces la media va a ser esta. Esa va a ser la media de esa variable aleatoria, que también es un producto escalar. ¿Cuál va a ser la varianza? La varianza de F. Primero, ¿cuál será la varianza? Vamos, ¿cuál será el parámetro poblacional? Entonces calculemos. La varianza de C transpuesto por beta gorro. ¿Sí? Vamos a calcularlo. Es un producto escalar, pero tenemos vectores, entonces utilizamos la notación de vectores. Entonces sería C transpuesto beta gorro menos su media, y la media es, bueno, escribámoslo todo para que quede claro. C transpuesto beta gorro menos C transpuesto beta gorro transpuesto. Así vamos a calcular la varianza de esa variable aleatoria, de ese producto escalar. ¿Voy a borrar esto ya? Sí, señor.
Chicos, Sí, Profe, ¿puedo borrar acá? Sí, señor. Entonces, esto es C transpuesto beta gorro, esto es menos C transpuesto beta, y por acá tengo C transpuesto beta gorro, menos C transpuesto beta, transpuesto. Bien, esto lo voy a poder escribir también de esta forma. Esto es C transpuesto por beta gorro menos beta, multiplicado entonces también esto por C transpuesto, beta gorro menos beta, todo esto transpuesto. Entonces C transpuesto, beta gorro menos beta. La transpuesta de esto me da beta gorro menos beta transpuesto. Y la transpuesta de C transpuesto pues es C sin transponer. Y ya. Tomo valor esperado de esta ecuación. Entonces, valor esperado de esta ecuación. El valor esperado, como este vector es constante, o es fijo, no actúa sobre C transpuesto, ni C. Solamente va a actuar sobre esta parte que está acá. Sería C transpuesto por el valor esperado de beta gorro menos beta por beta gorro menos beta transpuesto. Todo eso multiplicado por C para llegar ¿a qué? Entonces C transpuesto, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá. Esta parte que está acá. Bueno, ¿Ah? es igual la varianza, ¿no? De los La betas. matriz de varianzas, la matriz de varianzas y covarianzas del vector, beta gorro, que es sigma al cuadrado x transpuesto x a la menos 1. En el caso de que hayamos elasticidad, no autocorrelación, y total exoneidad, pues llevamos a esta matriz de varianzas y covarianzas por C. O lo que es que también como sigma cuadrado son escalar. Lo puedo mover acá, entonces me queda C transpuesto por x transpuesto x a la menos 1 por C. Entonces esta es la varianza de C transpuesto beta gorro, que resulta exactamente de ser la varianza del Y gorro que estamos calculando para mi predicción. Bien. Entonces ya sabemos que Y gorro F se distribuye normalmente con media C transpuesto por beta y varianza sigma cuadrado y C transpuesto X transpuesto X a la menos 1 por C. Ya caracterizamos completamente nuestra variable aleatoria. Fíjense, esa es la ventaja de la normalidad, que yo puedo caracterizar y conocer rápidamente cualquier otro estimador que provenga de mi modelo de regresión lineal clásico. ¿Sí? Entonces, en este caso, esa variable aleatoria que proviene de una predicción que estoy haciendo, pues ya la caractericé completamente dentro de la distribución normal con sus parámetros, con los únicos dos parámetros que necesitamos para caracterizarla, que es la media y la varianza. Entonces, usted también puede construir la variable z de Y gorro F, ¿cierto? La variable z, ¿cómo se construiría? Entonces sería C transpuesto beta gorro menos la media, sería C transpuesto por beta sobre la desviación estándar. La desviación estándar entonces sería sigma por C transpuesto X transpuesto X a la menos 1 por C. Todo esto a la 0,5 o la raíz de eso.
Entonces, dado que nosotros no conocemos sigma cuadrado, la varianza poblacional, utilizamos su estimador, que sería el estimador de mínimos cuadrados ordinal de la varianza, de U, entonces esto se nos vuelve, entonces, un T calculado que se distribuye entonces con unos grados de libertad apropiada, con unos grados de libertad apropiados, menos K, y para un T de alfa medios. Y ya puedo construir el intervalo de confianza para C transpuesto B. ¿Okay? Un intervalo de confianza para C transpuesto B. Recuerde que en el modelo poblacional Y sub I es igual a X sub I transpuesto por beta más U. Ese es el modelo poblacional. Y si lo evaluáramos el modelo poblacional en C transpuesto, entonces sería Y sub I igual a C transpuesto beta más U. ¿Sí? Ese es el modelo poblacional evaluado en ese vector de variables de variables X para los cuales les di unos valores específicos. Entonces el valor esperado de Y sub I dado ese vector de parámetros que estoy arbitrariamente generando será igual a C transpuesto por B. ¿Ve? Entonces, esto es simplemente, pues esa es la función de regresión poblacional del modelo evaluado en ese vector de parámetros C, y para el cual le podemos construir un intervalo de confianza. Y los intervalos de confianza, pues ustedes ya son unos expertos, son más expertos que yo en hacer esos intervalos de confianza. Y entonces el intervalo de confianza viene así. De YF se calcularía más o menos por el error estándar. Este sería el error estándar de ese pronóstico. El error estándar de ese pronóstico. Y ya hago acá entre paréntesis de Y gorro F para que no se confunda con otro error estándar. Multiplicado por qué? Por un T crítico a un nivel de alfa medios. En este caso siempre, como vamos a hacer pronósticos, siempre hay un límite inferior y un límite superior. Siempre lo van a hacer alfa medios con unos grados de libertad apropiados. Con n menos k grados de libertad. ¿Eso está claro? ¿Aló? Sí, señor, sí, señor. Sí. Los demás, por favor. No me digan que están dormidos. Profe, es que hace un segundo usted borró una ecuación, le estaba terminando de copiar, la de cuando usted decía que Y es igual a X traspuesto por beta más U y luego hacía unas flechitas y hablaba de la ecuación que tiene la constante. Yo estaba terminando de copiarla, ¿podría volver a ponerla? Es que... a ver, ¿cuál habrá sido? Espera a ver, Y sub I, perdón. Y sub I, C transpuesto por beta más U sub I. ¿Esa? Sí, profe, era esa. Sí, es el modelo poblacional evaluado para estos valores hipotéticos que tengo. Entonces acá Y sub I pues ya dejaría de ser Y sub I, se vuelve un YF, ¿no? Pues es el valor que corresponde a estos valores hipotéticos de C, y este U también se vuelve UF. Sería el error que tengo para estos valores hipotéticos. Me da la oportunidad para escribir el siguiente paso de esta ecuación, sería este. Y sub F igual a C transpuesto por B más U sub F. Bien. Ok. Listo.
Este se llama predicción sobre la media. Predicción sobre la media, porque ya demostramos que esto también es la media del modelo poblacional. ¿Sí? Entonces, este se llama predicción sobre la media. ¿Puedo borrar acá? Sí, sí, señor. Sí, se llama predicción sobre la media. Pero uno también podría hacer predicción sobre un valor puntual de Y en la población, sobre un valor puntual de Y en la población. Entonces definamos eso de la siguiente forma. Vamos a un error de predicción que ocurre cuando yo hago Y sub I menos Y sub I gorro. ¿Sí? Este es un error de... Profesor, antes de que entonces aquí la predicción sobre la media, ya que le calculamos, por ejemplo, el T calculado y todo eso, y tenemos el T crítico, o sea, nuestra H0 sería que, o sea, ¿cómo sería la prueba? ¿O qué es cómo es que nos llegaría a servir esta predicción sobre la media? Es que es lo que nos sirve en este sentido. Entonces voy a colocar acá Y acá X, ¿cierto? Supongamos que esto es Y gorro. ¿Ahí vamos bien? Sí, Y gorro. Entonces, si usted hiciera ese pronóstico sobre la media para todos los valores que toma X, para todos los valores de Y, más o menos se va a encontrar y hace los intervalos de confianza, entonces más o menos va a llegar a algo así. Voy a exagerar un poquito el dibujo, pero más o menos va a llegar a algo así. ¿Donde esto qué? Esto sería el límite inferior y esto sería el límite superior. Entonces este sería un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza, supongamos que está construido al 95% de confianza, supongamos que usted utilizó el alfa de 0.05. Entonces este sería un intervalo de confianza para el valor esperado para la función de regresión poblacional. Valor es un intervalo de confianza, no quiere decir que la función de regresión poblacional esté en este intervalo, es decir, vamos a llegar a la misma interpretación que hacíamos con los intervalos de confianza, los parámetros del modelo, lo mismo saca. Entonces un intervalo de confianza al 95% para el valor esperado para la función de regresión poblacional sería este. Piensen que pueden ver ahí, digamos, en ese dibujo, más allá de que no haya hecho un dibujo bonito, pero ven algún patrón ahí, en ese dibujo. Que la media pasa en la mitad del intervalo de confianza. Exacto, que el intervalo es más reducido acá, alrededor de qué? Acuérdense, de la media de X y Y barra. En ese punto es el intervalo de confianza es muchísimo más eficiente, tiene la menor varianza. Y cuando nos alejamos, la varianza pues, se incrementa, la variabilidad se incrementa alrededor de ese intervalo de confianza. Eso lo podemos probar, no sé, ahorita en algún momento lo podemos probar acá con un programita que yo tengo. Y eso también se puede probar de otra forma. Voy a dejarles que hagan esa prueba. A ver. Probar la tarea, voy a dejar eso de tarea y lo voy a preguntar en la otra clase. Probar por qué. Y mi predicción en el modelo de regresión lineal clásico es más eficiente, tiene menor varianza en la media.
¿Ok? Sí, señor. ¿Me están escuchando? Por favor, por lo menos interactúen más conmigo porque para ganarnos un poquito, avanzar un poquito más rápido, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿puedo borrar esta gráfica? Sí. Sí, señor. Profesor, gracias. Listo. Entonces vamos a calcular esto de la siguiente forma. Y sub i, digamos, para un valor hipotético, entonces ya sabemos que es C transpuesto beta más U, el error de la población, menos C transpuesto beta gorro. Haciendo acá un poquito de álgebra, me doy cuenta, bueno, pongámosle subir, menos, menos C transpuesto por beta gorro menos beta poblacional. ¿Ya? Con esta parte, pues, y simplemente lo que hicimos fue agregar, digamos, es el mismo ejercicio, solamente que estamos agregando un error poblacional, porque esto sería Y sub I. Entonces, ¿cuál sería la varianza de ese error de predicción? Si nuestro objetivo es hacer ahora un pronóstico, una predicción para un valor poblacional, no para la media, sino para un valor poblacional fijo. Entonces será, y tomar la varianza de este lado derecho de la ecuación. Supongamos que los U sub i se distribuyen de manera independiente. Entonces acá me queda sigma cuadrado menos el mismo resultado que hemos llegado acá hace un momento, sigma cuadrado por C transpuesto beta, X transpuesto X a la menos 1 por C, o lo que es lo mismo, sigma cuadrado, factor y de 1 menos C transpuesto por X a la menos 1. Okay, creo que mi álgebra está bien, por favor la revisan. A ver, voy a hacer una inspección rápidamente de mi álgebra. Qué pena, profesor. ¿Sí? No tendría que ser C transpuesto. Este sería más. No tendría que ser C transpuesto por beta gorro menos beta por beta gorro transpuesto menos beta gorro. El valor esperado de esto es ya sabemos que sigma cuadrado X transpuesto X a la menos 1. Me salté unos pasos, pero yo ya lo hice hace un momento. ¿Sí? Pues vámonos a hacer. Varianza de U más la varianza de esto que está acá, C transpuesto beta gorro menos beta, que sería la varianza, lo único aleatorio acá es la varianza C transpuesto por beta gorro, es decir, es la varianza de U más la varianza de C transpuesto por beta gorro, porque esto ya no es aleatorio. Sí, ya entendí. ¿Sí? Entonces esto es sigma cuadrado más sigma cuadrado, la misma varianza que hemos hecho hace un momento, que es C transpuesto X a la menos 1 por C, y hago el factor común, y entonces me da sigma cuadrado 1 más eso. Y bien, eso es la nueva varianza, este error de pronóstico. Entonces, si yo estoy haciendo un pronóstico ahora, no sobre la media, sino sobre un valor de Y en la población en particular. Voy a colocar acá Y sub I, nuevamente tratando de usar la anotación, pero para que quede más claro entre ustedes.
hago esto para diferenciarlo del que habíamos hecho hace un momento, que era sobre el valor esperado de Y dado C. ¿Sí? Entonces este era un pronóstico, el que hicimos hace un momento era un pronóstico a la media, y este es un pronóstico, un valor puntual de la población de Y. Listo. Entonces, sabemos que eso se distribuye normalmente. ¿Con qué media? La misma media es transpuesto beta y varianza esta que está acá. Toda esta. Sigma al cuadrado 1 más C transpuesto X transpuesto X a la menos 1, C. Y ya. Y con eso, pues puedo construir intervalos de confianza para un valor puntual. Escribamos acá ahora el pronóstico para la media. Para la media, veámoslo acá, la media, el valor esperado de Y sub I dado C. Entonces habíamos dicho que tenía distribución normal, tiene su misma media, ¿sí? Pero la varianza era simplemente esta. Entonces acá yo puedo construir intervalos de confianza, digamos con utilizando el sigma gordo cuadrado o el error estándar de la regresión, acá. Y lo mismo acá, como lo hicimos hace un momento. Y puedo construir intervalos de confianza. Fíjense que la única diferencia es acá con una constante de 1. ¿Sí? Y estamos agregando eso a esta parte de esta forma cuadrática que está ahí. Entonces también va a ser positivo. Pues ¿cuál va a ser la diferencia? Pues dado que estamos acá agregando un 1, significa que los intervalos que yo construya van a ser un poquito más amplios. El intervalo va a ser un poquito más amplio. Entonces, si acá tenía el intervalo para la media, el intervalo para un valor puntual, pues van a tener la misma forma, solamente que van a ser un poquito más amplios para el mismo nivel de significancia o la misma confianza con la estadística con la cual esté trabajando. Van a ser un poquito más amplios porque acá le estamos agregando uno finalmente, una constante ya en la varianza de ese estimador. ¿Eso está claro? Sí, señor. Sí, profesor. Sí, señor. Ok. Eso es todo lo que tenía que hablar de predicción. Para la próxima clase me hacen la tarea, me muestran por qué, matemáticamente, por qué son más eficientes esos intervalos alrededor de la media. ¿Sí? Ok, mi pregunta es, entonces el de la predicción sobre la media nos sirve para tener, nosotros elegimos de manera arbitraria por ejemplo, los datos que van a estar en el vector de constantes, ¿no? A la respuesta. Y en el otro, ¿qué es lo que hacemos de manera arbitraria? También eligen arbitrariamente los valores en las X. También eligen solamente que, dado que su objetivo es pronosticar un valor puntual, un valor de Y puntual en la población, pues el intervalo de confianza va a crecer un poquito más, se hace un poquito más amplio, no es más. Ok, gracias. Y otra pregunta nada más. Por ejemplo, vamos a hacer nuevamente, Y gorro. Acá entonces colocamos el intervalo sobre la media. Acá me queda un poquito más exagerado, pero ustedes ya entenderán. Este es el intervalo sobre la media. Y acá, entonces ahora su objetivo es calcular entonces un intervalo de confianza para este Y. X sub I, ¿cierto? Entonces tiene que construir los intervalos de confianza, los últimos, los que acabamos de escribir al final, es decir, el pronóstico puntual de Y entonces ya usted grafica eso y le va a quedar entonces un intervalo de confianza así, y así. Entonces dice que acá este punto ya quedó
dentro de ese intervalo de confidencial puntual, digamos así, un intervalo. No quedó sobre el límite de la media, pero sí quedó sobre el puntual, sobre la estimación puntual. Ok, muchas gracias, sí, así ya quedó más claro. Gracias. Listo. Sí, la única diferencia es que se vuelven un poquito más amplios. Estamos calculando digamos, siguiendo lo mismo, pero como la varianza cambia, la varianza aumenta un poquito, entonces el intervalo se vuelve un poquito más amplio. Y ya. Es la única diferencia. Pero sigue siendo más eficiente alrededor de la media, siempre. Esos intervalos siguen siendo más eficientes alrededor de la media. Bueno, quisiera hablar de multicolinialidad, pero bueno, voy a mostrarles acá un ejercicio que yo debo tener en alguna parte de esto, pues mostrarles por qué el pronóstico dentro de la muestra o la predicción es siempre más eficiente alrededor de la media. Lo voy a probar acá empíricamente con unos ejercicios de Monte Carlo, es decir, con unos ejercicios de simulación donde yo supongo que hay una población y empiezo a sacar submuestras de esa población y calculo los estimadores, y una vez que calculo los estimadores hago el resto de los cálculos, construyo los pronósticos. Entonces les voy a mostrar eso y lo voy a conectar también con el test de Chow, el test de quiebre estructural. Entonces espero cualquier cosa me preguntan y espero que, digamos, esta parte quede un poquito más clara con lo que voy a mostrar. Me dicen por favor si están viendo ya mi pantalla. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, voy a hacer este ejercicio de simulación, lo voy a hacer en un software alternativo. Ustedes no les estoy pidiendo que ustedes tienen que manejar este software, no, solamente lo hago para propósitos de la exposición, facilitar la exposición. Como ustedes ya se han venido enterando, el manejo de R a veces es un poquito complicado y la exposición pues, puede ser un poquito más compleja hacerla en R. Entonces voy a hacer esto en Evius. Entonces acá tengo un código de un quiebre estructural. Les voy a mostrar así de grandes rasgos por encima qué es lo que vamos a hacer. Primero tenemos una población y creo que lo voy a explicar en el tablero voy a explicarlo en el tablero. Perdón, me devuelvo para explicarles qué es lo que voy a hacer. Creo que va a ser mejor si lo explico así primero en el tablero. Voy a generar un modelo. Este modelo Y sub I es igual a beta 1 más beta 2 X sub I más U sub I. ¿De acuerdo? Este es un modelo sencillo, simplemente tiene una variable explicativa, tiene dos parámetros, beta 1 y beta 2, los que ustedes ya conocen bien, pero todos los ejercicios que haga yo acá con este modelo digamos, se pueden hacer sin pérdida de generalidad para el caso en múltiples variables X. Sin pérdida general los resultados van a ser los mismos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, voy a tomar de una población, voy a empezar a tomar modelos de digamos, voy a tomar Y sub I 1 igual a beta 1 gorro más beta 2 gorro X sub I 1 más U sub I 1. Entonces, de la población que tiene este modelo en la población, este es el modelo verdadero, tomé una muestra
y lo estoy llamando supra 1, digamos. Eso quiere decir que esta es con la muestra 1, datos con de X de la muestra 1, y pues este va a ser el error con la muestra 1, y estimo beta 1 y beta 2. Después vuelvo y lo hago nuevamente con una muestra 2, beta 1 borro, con la muestra 2, entonces esto sería con la muestra 1, con la muestra 1, que no son los mismos, beta 2 borro con la muestra 2, X sub 2, a su borro con la muestra 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Algo parecido a lo que les pedí a ustedes en una clase una vez que hicieran como muestreo repetido, con muestras repetidas, que al final nunca me entregaron algo. Nunca me mandaron la tarea a propósito. Profe, pero esa tarea usted nos dijo que nosotros teníamos que enviársela a Juan Sebastián. Y Juan Sebastián bueno, pero entonces Sebastián no me compartió a mí los resultados que yo quería mostrarles a ustedes de los resultados de convergencia. Entonces le voy a pedir a él que me los comparta. Entonces si se lo entregaron a él, entonces seguramente él lo incluyó entre la nota. Dentro de la nota de talleres. Bien, entonces esto lo voy a hacer en un software, lo voy a hacer 1000 veces o 500 veces, no sé, voy a hacerlo acá 1000 veces. 1000 veces. Y lo que voy a hacer... sí, seguramente entonces no me dice Sebastián que me lo envió, pero seguramente entonces se me pasó a mí. Pido excusas. Voy a revisarlo porque me gustaría mostrarles la conclusión de esa tarea que yo les había dejado. Pero bueno, volvamos acá a este ejercicio. Entonces hacemos esto ya 1000 veces. Y lo que voy a hacer es calcular Y gorro, ¿sí? Voy a calcular Y gorro en cada una de estas muestras. Lo voy a calcular en 3 puntos distintos. Lo voy a calcular voy a calcular el Y gorro cuando X es igual a, cuando X es igual a X barra. Es decir, para mostrarles que la varianza ahí siempre va a ser más pequeña cuando haga ese pronóstico. Cuando X, pues no sería justo hacer esa prueba empírica si lo evalúo en X, entonces va a evaluar por debajo de X. Vamos, X barra menos K, menos algún valor arbitrario K, para ver que a la izquierda de la media el intervalo de confianza se vuelve un poquito más amplio. Pero también lo voy a hacer a la derecha, entonces esto sería X0, X1, X2, o creo que yo lo tengo como X1, X2 y X3. Ahí en el software prácticamente. Y acá sería X barra más K. Entonces, como yo lo estoy haciendo así para cada una de las regresiones, 1000 regresiones, entonces al final yo puedo coger todos estos Y gorros, se me convierten, esto es una realización de ese experimento, entonces si lo hago 1000 veces, tengo ya una variable aleatoria para 1000 veces, digamos, tengo Y gorro 1000 veces en cada una de estas opciones, y pues simplemente, entonces la prueba se hace por inspección. Como ya estoy en múltiples muestros, ya puedo hablar de desviación estándar, entonces la desviación estándar de este Y gorro, ¿sí? La desviación estándar de este Y gorro medido en X barra tiene que ser menor, ¿sí?, que la desviación estándar de Y gorro medido en X barra más K, y tiene que ser menor también que Y gorro X barra menos K. Es decir, tiene que ser más eficiente. Tiene que ser más eficiente en la media. Es decir, acá en la media. Entonces voy a explicar eso rápidamente acá con el software. Explicarnos, no, ya expliqué, sino mostrarles.
Acá lo que tengo, bueno, acá tengo el experimento, lo voy a hacer para, no puedo hacer 500 veces, 1000 veces, ya depende, digamos, de la capacidad de su computador. Y bueno, acá entonces, la media de X, venga y lo busco rápidamente, la media de X es 30. La media de X es 30. Entonces voy a evaluar el pronóstico cuando X es 30, es decir, esta será la variable del pronóstico 1 para cuando la variable X toma el valor de 30, es decir, la media, por debajo de la media, que sería Y2, y por encima de la media, que sería Y3. Entonces voy a hacer eso unas réplicas, vamos a verlo. Sí, lo voy a hacer así y lo voy a hacer 1000 veces rápidamente. Bueno, acá creo que se está demorando un poquito. Voy a reducirle, voy a reducir esto a unas más pocas observaciones, perdón. No. Digamos, o hagámoslo, o lo voy a hacer de manera más eficiente utilizando esto. Más bien, así, ya. Listo. Entonces, acá, como les digo, todos estos son los pronósticos. Este fue el pronóstico en la media, este fue el pronóstico por debajo de la media, este fue el pronóstico por encima de la media, y así lo tengo para 1000 regresiones que se hicieron acá. Entonces voy a mostrarles, bueno, primero mostrarles que esta distribución, pues, digamos, esta sería la distribución teórica. Sí, entonces este sería el pronóstico, digamos, este sí ya es la distribución, ¿sí? Esta ya sería la distribución teórica del estimador, y que eso pues obviamente nunca lo vamos a observar, por supuesto, en la realidad. Cuando ustedes corren un modelo econométrico solo lo podemos observar así en contextos de simulación de Monte Carlo. Entonces este sería el pronóstico de Y-Gorro por encima de la media, que estaría dando por acá 220. Acá este sería el pronóstico por debajo de la media, que está dando por acá en la media como 100. Y este sería el pronóstico sobre la media de X. Entonces, pues así es muy difícil comparar, bueno, cuál tiene más varianza y cuál tiene menos varianza. Entonces, en teoría, la que evaluamos, la azul, Y1, esta debería tener, que está evaluada en la media, debería tener menor desviación, una menor desviación estándar su distribución teórica. Entonces voy a mirarlo acá. Voy a hacer unas estadísticas descriptivas, son una muestra común. Y como veamos acá entonces, bien. Acá está la desviación estándar. Entonces, miren, esta es la desviación estándar. Alrededor de la media, la desviación estándar es 1.72 versus la desviación estándar que está por debajo de la media, que aumenta, que es 1.81, y versus la desviación estándar que está por encima de la media, que es 2.065. ¿Sí? Entonces, digamos, esta sería una prueba de que digamos, el intervalo de confianza se va a volver más eficiente alrededor de la media. La prueba ya matemática, pues usted me la trae en la otra clase, la próxima clase. Pero, ¿sí entendieron el resultado? Sí, señor. ¿Aló? Sí, profe, sí. ¿Sí? Entonces, fíjese, la media, la desviación estándar pues mucho menor, es decir, esa campana, pues tampoco es que sea mucho, ¿no? Pero sí es menor, ¿sí? Si yo lo hiciera otra vez,
en otro experimento, digamos, voy a hacerlo otro experimento, voy a cerrar este, y voy a hacerlo otro experimento también. Así, me vuelve a dar, me da sistemáticamente, me da siempre lo mismo. Digamos, voy a correr, no, voy a seleccionar nuevamente los D y perdón. Y show, oh, ¿qué pasó acá? Pues, ya. Y, bueno, ya vamos a ver directamente acá, fíjense. Entonces acá la desviación estándar en la media, evaluada en la media, X barra en la media es 1,64, que es menor que la desviación estándar por debajo de la media, que es 1,71, y la desviación estándar de esa campana por encima de la media, que sería 2,035. Sí, entonces fíjese, eso es un patrón que siempre va a ocurrir, por eso es que yo dibujé los intervalos de confianza de esa forma, que tienen esa curva y donde se hacen más cortos o más angostos, el intervalo es más angosto en alrededor de la media. Bien, este ejercicio, pues acá en este experimento también podemos mirar quiebre estructural. Vamos a hacer, acá lo que voy a hacer es rápidamente evaluar también si hay quiebre estructural o si no. Primero voy a suponer una población donde no hay quiebre estructural, es decir, donde solamente hay una estructura en la población, donde beta 1 simplemente tiene este valor, el valor poblacional, que es 100, y beta 2, que es la pendiente, le he puesto 1.2. Entonces, corramos este experimento y veamos los resultados. Entonces, si no hay quiebre estructural, entonces estamos en una única población, y voy a escribir acá este y este, y teóricamente los intervalos de confianza, perdón, las distribuciones se vuelven normales, y porque asumí normalidad en mi simulación de Monte Carlo. Perdón, acá voy a colocar graph, distribution, theoretical, multiple, non single. Perdón, queda mejor mostrarlo de esta forma, más bien en multiple graphs. Entonces, ¿qué es lo que está acá? Como era de esperar, el parámetro beta 1 es 100, la media es 100, fíjese, la media 100. Esto lo dicen con 1000 regresiones, que se comportan regresiones donde hay total exogenidad o homoelasticidad en autocorrelación. Fíjese que el valor, la media del valor del parámetro poblacional es efectivamente la media, perdón, del estimador, o el valor esperado del estimador de beta 1 borro es exactamente igual al parámetro de la población, que es 100. ¿Sí? Acá ya podemos hablar en términos de que esta sería la distribución teórica, ¿sí? Y del estimador. Entonces, sobre esta distribución hablamos de desviación estándar y esas cosas. Y acá, pues nosotros habíamos dicho que beta 2 era 1.2, ¿se acuerdan? Que beta 2 era 1.2 y nuevamente dice que la media es exactamente 1.2. Eso comprueba, con este ejercicio de Monte Carlo, comprueba la insesgadez de los betas de mínimos cuadrados ordinarios. La insesgadez, van a ser insesgados los betas de mínimos cuadrados ordinarios si se cumplen todos los supuestos. Estas distribuciones, nuevamente les repito, resultan de todos los betas que se calcularon en esas 1000 regresiones. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si hay un quiebre estructural? ¿Qué pasaría si hay un quiebre estructural? Por ejemplo, coloquemos acá 30 y 0.5. Hay un quiebre estructural tanto en la media como en la como en el intercepto. Es decir, hay dos poblaciones diferentes. Entonces, voy a correr este mismo experimento para mostrarles qué ocurriría, digamos, las consecuencias de estimar un modelo restringido en presencia de quiebres estructurales. ¿Ya? Entonces, bueno,
Acá tengo los betas en el modelo restringido y el beta en el modelo sin restringir. Este sería el beta 1. ¿Sí? El beta 1 gorro, que nosotros ya sabemos que el parámetro poblacional es 100. Este es el verdadero valor de beta 1, es el parámetro único en la población, que es beta 1 igual a 100. Y bueno, entonces acá tengo el beta 1 para un modelo restringido, es decir, el modelo donde asumimos que la población no tiene quiebre estructural, y el beta 1 para el modelo sin restringir. UR es el modelo restringido. UR significa modelo sin restringir, es decir, el modelo que incluye el quiebre, ¿sí? Y este sería el modelo restringido, el modelo que no incluye el quiebre. La consecuencia es que los betas quedan sesgados, y veamos por qué. Graph distribution teorética. Esto sí lo podemos ver en una sola gráfica. Entonces, fíjese, este sería el beta 1. Esta campana que está acá es el beta 1 en el modelo sin restringir, UR. Es el modelo sin restringir. Es decir, ese es un beta, digamos, es un beta 1 gorro bien calculado, porque la media es exactamente igual a 100, como lo habíamos digamos, planteado en el modelo poblacional. Pero si usted corre un modelo, ¿sí? Un modelo restringido, es decir, usted no, cuando digo restringido es que usted asume que gamma, acuérdese como cuando estamos viendo el test de Chow, si usted asume que gamma es igual a 0, eso es una restricción, eso se llama, por eso le llamamos modelo restringido. Usted está restringiendo el modelo a que gamma es igual a 0. La consecuencia de eso es que beta 1 va a quedar sesgado. Fíjese, va a quedar sesgado y la magnitud del sesgo es grandísima. Fíjese, el verdadero valor es 100 de beta 1, pero usted está en la media, usted está estimando que beta 1 es 100, no sé, por ahí 115 aproximadamente. Entonces, esa sería la consecuencia de estimar un modelo restringido, ¿sí? Cuando hay quiebres estructurales, que es una consecuencia bastante grave. Esto no solamente pasa en el intercepto, también pasan las medias. Veámoslo acá. Ya van a ser las 4, no me rinden el tiempo. Y yo quería hablar de multicollinealidad, pero bueno, vamos a ver la otra clase. Miren, entonces nuevamente, el modelo sin restringir, es este, me está generando el verdadero valor de beta 1, el verdadero valor de beta 1 en la media del estimador, que es 1.2, 1.2, ese es el verdadero valor. Entonces en la media del estimador vamos a... Beta 2, ¿sí? Sí, ese sería beta 2, exacto. De beta 2. ¿Sí? Beta 2. Entonces... fíjense que es correcta y pues todas las pruebas de hipótesis, todo lo que yo haga sobre este modelo, pues va a estar bien hecho, porque es un estimador que es sin sesgado. Pero si usted corre su modelo un modelo restringido, asumiendo que no hay quiebre estructural, cuando sí lo hay, el valor que acompaña X queda bastante sesgado. Mire, este queda bastante sesgado, queda en este caso sobreestimando el verdadero valor, pero con un sesgo, una magnitud bastante amplia, digamos, en la media del estimador quedaría, digamos, de este experimento quedarían 145 cuando el verdadero es 120. Entonces todas las pruebas de hipótesis que usted haga sobre los modelos acá en el modelos restringidos con quiebre estructural, pues son inválidas, porque usted estaría haciendo hipótesis sesgadas, altamente sesgadas. Bueno, ya van a ser las 4, chicos. La próxima clase les muestro otras cosas que he hecho acá y que yo tengo acá y que les pueden servir. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿podría volver a un segundo? ¿Qué? Y si podría volver a empezar el tablero un segundo. ¿Ah, sí? Sí, es para copiar la desigualdad de abajo, profe. Sí. Bien, muchachos.
Profe, qué pena una preguntita. ¿Será que podría hacerle unas preguntas al final de la clase? Son súper rápidas y no creo que demore más de 10 minutos. Yo Sí, que acá hay un estudiante que me tiene unas preguntas acá. Dice, recuerde que hay un estudiante con una inquietud con un par de estimaciones en Excel que hizo en forma lineal. Sí, una pregunta que me hizo Juan Sebastián que no sabía cómo responderle a ese estudiante. ¿Ese estudiante está? ¿Ese estudiante está? Un estudiante que le hizo una pregunta a Juan Sebastián. ¿Cómo se llama el estudiante, Juan Sebastián? Es que le hicieron a la profesora asistente una pregunta sobre que habían hecho unas regresiones y pues el profesor Juan Sebastián me preguntó a mí que cómo respondía a eso. No sabía cómo darle una respuesta a este estudiante. Profesor, otra pregunta. A ver. ¿Será que usted nos puede enviar a todos las especificaciones del trabajo? O sea, acerca del modelo minceriano, ¿qué es lo que tiene que contener el trabajo para ir avanzando en eso? O por lo menos en el marco teórico, Sí, les pido excusas. Yo les había dicho que la clase anterior que sí les iba a dar eso, les pido excusas, pero no he tenido tiempo de hacerlo. Tranquilos que yo se los voy a enviar. ¿Sí? Ok, profe, listo. Denme un compás de espera, por favor. Gracias, profe. Profe, como dije en el chat, creo que el de las regresiones era yo, que fui el que el fin de semana le envió una pregunta también entonces, no importa, bueno, Juan Sebastián está revisando, entonces dime tú cuál es la pregunta que tienes y a ver cómo la podemos responder. Pues es que yo estaba mirando un modelo Lean en el que tenía como variable dependiente, hice 3, en uno eran los casos por millón de habitantes de COVID, en el segundo eran muertes por millón de habitantes